A ver, chicos, vamos a trabajar. ¿Dónde nos hemos quedado? ¿En la 9, la 10, 11, 12, 13? ¿Dónde hemos quedado? Nos quedamos en la 12. En la 12. Sí, en la 12. Esto ya está hecho ya. Sí, Esto, la 12, está hecha. ¿O falta hacer? sí, sí. Sí lo hicimos. Sí Ya logramos está ya. hacerlo. Ahora queda la 13. Falta la 13, ¿no? Ya. Ya, a ver, comencemos. A ver, por favor, todos pueden habilitar sus cámaras. Y sería, dos focos idénticos se colocan en serie y desarrollan una potencia de 100 watts. Calcule la potencia en watts que desarrollarían los focos si se conectan en paralelo. En ambos casos, los focos se conectaron a la misma fuente de voltaje. A ver, nosotros tenemos un foco. Vamos a suponer que sean focos incandescentes. Ahí está. Un foco, cuando se utiliza, siempre se va a oponer a la corriente. O sea, al flujo de electrones, el foco, y no solamente ello, también cualquier carga. Cualquier carga se opone al movimiento de los electrones. Entonces, cuando este se opone, se traduce ¿no? a una resistencia. Esta resistencia se tiene que dar en ohmios, ¿no? Esa es su unidad, y su representación gráfica va a ser así. Una línea quebrada. Eso va a representar la resistencia correspondiente a cada foco. Ya, pero nos dicen dos focos idénticos. ¿Significa que son iguales o diferentes? Son iguales. Son iguales. Dice que se colocan primero en serie, ¿no? En serie. Entonces quiere decir, colocamos acá un foco y por acá otro foco en serie. Y lo conectamos a una fuente de energía. Entonces, si son idénticos, significa que si esto vale R, esto también vale R. Y dice que desarrollan una potencia, trabajando juntos, desarrollan una potencia de 100 watts. Luego, calcula la potencia en watts que desarrollan los focos, o sea, se está refiriendo a los mismos. Si se conectan en paralelo, este es otro caso. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Los mismos focos que tienen la misma resistencia, pero dice que es la misma fuente, ¿no? Así es el ejercicio. Dice que es la misma fuente. Ahí está. Es la misma fuente. O sea, quiere decir que si la fuente emite un potencial de E voltios, significa que para este caso también va a ser lo mismo. E voltios. Ahí está.
E voltios y E voltios. Ya, ¿qué más nos dicen? En ambos casos se conectaron a la misma fuente. Ya, bueno. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, voy a calcular la Sumarlos. resistencia equivalente. Vamos a ver qué resistencia tiene ambas cargas. Pero acá, la resistencia equivalente, ¿cuál viene a ser? La suma de ambas resistencias en serie. ¿Cómo es? 2R, ¿no? ¿Estamos? Esa es la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque cuando las resistencias están en serie, eso se suma. R más R sería 2R. Cuando son paralelos, ¿cómo era? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Pero es ¿quién? suma, pero invertidos. O sea, para hallar la resistencia equivalente, multiplicamos y abajo sumamos. A ver, los chicos de cuarto de secundaria, creo que estos están frescos en este tema. Creo que lo deben de saber, ¿no? ¿No, Adriana? ¿Te acuerdas? Ya, así sería, cuando son imparalelos. Multiplicación arriba y abajo suma. ¿Y esto cómo quedaría? R por R R cuadrado Cuadrado sobre 2R. es 2R. sobre 2R, ¿no? ¿Sí? Sí. Anulamos. ¿Y cuánto sale esto? R R sobre medios. 2. R2. O sea, conclusión. En un circuito conviene colocar las cargas en paralelo. ¿Por qué? Porque en paralelo, miren cuánto consume la carga. R medios. En cambio, en serie es 2R. ¿Quién es menor? Esto. O sea, conviene que todas las conexiones que se hagan siempre se hacen en paralelo. Pero ya tenemos las resistencias equivalentes para cada caso. Ahora vamos a relacionar estas resistencias en paralelo. ¿Cómo lo podemos relacionar? De la siguiente manera. A ver. Se sabe que por fórmula, se sabe que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre el radio. Perdón, sobre la resistencia. ¿No? Voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Así podemos calcular la potencia. Pero en el primer caso, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la potencia en el primer caso? 100. 100 100 voltios. igual, el voltaje no me dan. O sea, sería EB al cuadrado, ¿no? El voltaje sería EB al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la diferencia potencial que la misma fuente alimenta nuestro circuito. Sobre la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia en este caso? ¿Cuánto sería? 2R. 12R. Claro, 12R. Porque recordarán que estamos en el primer caso. ¿No? Este es el primer caso. 2R. Entonces, vamos a acomodarlo bonito. Entonces, el 2 pasa a multiplicar y queda 200 igual a el voltaje al cuadrado sobre R. Y nos quedamos ahí. ¿Hay alguna pregunta ahí? No, ninguna. Ahora hacemos lo mismo, pero en el otro circuito. Lo mismo. ¿Qué nos decía? La potencia, ¿qué sería igual? A ver, acá, ¿no? Potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre R. Entonces, la potencia, bueno, acá nos piden la potencia, ¿no? Acá nos piden la potencia. Estamos en el caso 2, por si acaso. Ya estamos en el caso 2. Cuando el circuito está en paralelo. Entonces, la potencia, ¿qué es igual? No se conoce. Porque es la que nos piden, pues, ¿no? Calcule la potencia. Ah, ya, es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿la potencia es igual a cuánto?
la tensión al cuadrado sobre R. Pero ¿cuánto sería R en nuestro caso? R medios. R medios. Ahí está. Entonces lo vamos a arreglar bonito. Esto lo arreglamos y queda, ¿cómo queda esto? 2 veces tensión al cuadrado sobre radio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. No. Todos ok, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahí? Igualar, Igualar o reemplazar, ¿no? pero Esto tiene un valor. ¿Cuánto sale? 200, 200. 400. 2 por 200, claro, su equivalencia sería 200 watts, que multiplicado, en total quedaría 400 watts de energía, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya hemos encontrado la potencia dada. Ahí está, chicos, para que tome una captura. Profesor, Sí, ¿qué significaba EV? Energía. la energía. No, no, me refiero que ¿qué significaba EV? Ah, ya. Ese es ¿cómo se llama? La fuente de voltaje que viene de la, ¿no? Es el alimentador, pues, ¿no? La batería, mejor dicho, ya me acordé. La batería se considera como EVX, significa fuente de voltaje. Fuente de voltaje. ¿Todo claro? ¿Se entendió, Adriana? Dayana Alfaro, ¿se entendió? Sí, profe. Ya, ok. Voy a ver si es que hay alguien en la sala de espera. No, tan poquitos hay. A ver, chicos, le voy a dar la asistencia, ¿ya? La asistencia del círculo. A ver, ¿confirman si ya le llegó la asistencia? Sí, profesor, ciego. Ya, ok. Pasamos al siguiente problema. 14. Bueno, este es un problema de termodinámica. Nos dice, una máquina térmica ideal de gas opera en un ciclo de Carnot entre 227 grados Celsius y 127 grados Celsius, absorbiendo 6 por 10 a la 4 calorías de la temperatura superior. La cantidad de trabajo en 10 al cubo calorías que es capaz de ejecutar esta máquina es, nos están pidiendo el trabajo efectuado. Bueno, primero, para que ustedes entiendan ese problema,
claro, a ningún grado todavía les enseño esto. Para que tengan una idea, les voy a explicar qué es una máquina térmica. Una máquina térmica es aquella máquina que se le inyecta cierta cantidad de energía química, que comúnmente se conoce como combustible. Esta energía química va a ser aprovechada por esta máquina en el cual tiene la capacidad de realizar un trabajo. Pero no todo el trabajo, o sea, no toda la energía la máquina puede aprovecharla, sino que una parte de ella la utiliza en forma de trabajo y la otra la elimina, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, a ver. A ver, nosotros tenemos, acá tenemos una máquina térmica. Una máquina térmica. Nosotros tenemos dos fuentes. Tenemos dos fuentes. La primera es la fuente de alimentación. O sea, aquí se va a suministrar, ¿no? De la fuente la energía suficiente que las sustancias químicas puede entregarle, ¿no? Entonces, a este le vamos a llamar fuente alta. ¿Por qué le llaman alta? Porque es la que inyecta la energía a esta máquina. Esta la va a inyectar. Esto se tiene que encontrar a una temperatura A llamada temperatura alta. O sea, por ejemplo, tenemos el petróleo. El petróleo se quema y se produce gran cantidad de energía. Pero para que se produzca gran cantidad de energía, esto se va a elevar a una temperatura demasiado alta. Luego, esta máquina lo que va a hacer es, de la energía que se le ha inyectado, gran parte la va a utilizar para realizar el trabajo efectuado. Luego, no todo lo va a aprovechar, sino que esta gran parte la va a eliminar y la vamos a considerar como fuente baja, ¿no? Baja, llamada también sumidero. Esto también se llama sumidero. A este le vamos a llamar temperatura baja, porque es la temperatura bajo un nivel inferior que los productos nocivos pueden ser eliminados. Entonces, también le vamos a llamar QA, calor entregado por la energía química, o sea, el combustible, y QB es el calor que se va a eliminar cuando la máquina no la necesita. Ejemplo, un motorcito de moto o de automóvil. Los motores de las motos, ellas, ¿de dónde se le da energía? Del combustible, del petróleo que le ponen a la moto. Entonces, ¿qué representa para nosotros? El QA es la energía que se le entrega o se le inyecta a la máquina. Pero esta energía va a detonar, o sea, va a explotar, porque cuando se le enciende, se le va a entregar una chispa, y esa chispa se va a producir una detonación, pero esa detonación se va a encerrar dentro de un cilindro. Ese cilindro es capaz de mover ciertos dispositivos mecánicos, como por ejemplo los cigüeñales, las bielas, las mueven y se convierte en trabajo. Ese trabajo hace de que los ejes de las ruedas comiencen a moverse. Pero cuando nosotros tocamos el motor, nunca lo vamos a encontrar frío. Siempre ese calor, ese motor lo vamos a encontrar caliente. Y eso
¿Cómo se manifiesta? Cuando gran parte de la energía que se le entrega a la máquina, esta no las necesita. Y esta las elimina en forma de calor, ¿no? Y a eso le vamos a llamar el QB. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Ya se entendió lo que es una máquina térmica? ¿Se entendió, chicos? ¿Podría repetir qué era? Por favor. A ver. Lo que es una máquina térmica, ¿eso es lo que necesitas saber o la última parte? ¿Cómo es? Lo que era una máquina térmica. Ya. Tenemos dos facetas. Dos facetas. Primero, la energía que se le va a entregar, ¿no? En forma de calor. ¿Dónde se produce esto? En la detonación del combustible, ¿no? Del combustible con respecto a la chispa. Entonces, produciéndose una detonación en el interior del motor, hace de que al estar conectados con el compresor, porque toda máquina tiene un compresor, que es de aire, esto acompaña al movimiento rotatorio del cilindro. A ver, por ahí Fabián levantó la mano, ¿sí? Pues, ¿tu inquietud? Sí, profesor, mi pregunta es que ¿en qué consiste el ciclo de Carnot? Carnot. Este es el ciclo de Carnot, pues. Este es el ciclo de Carnot. Este es el ciclo de Carnot. El ¿Y que ciclo de Carnot necesariamente nos necesita explica una máquina térmica? el funcionamiento de una máquina térmica ideal. Ese es el funcionamiento. O sea, lo que estoy explicando es el funcionamiento de una máquina de Carnot o ciclo de Carnot. ¿Ya? Eso es lo que nos da a entender este problema. ¿Ya, chicos? A ver, ahora sí, vamos a replantear. Según el problema, ¿qué nos dice? A ver, dice, entre 227 grados Celsius y 127 grados Celsius. Entonces tenemos dos temperaturas. En este caso, ¿cuál sería? 227, ¿a dónde sería? ¿En TA o TB? El TA, TA. alta, alta. Entonces, este sería 227 grados Celsius. Entonces, la temperatura baja está abajo, ¿no? Corresponde a 127 grados centígrados. Pero no se puede trabajar en grados centígrados, no se puede, porque lo tenemos que convertir a grados Kelvin. Eso ya creo que le he venido repitiendo varias veces en estas clases. ¿Cuál sería, a ver, en este caso? ¿Cuál sería? 500. Acá 500. 500 Kelvin. 500 Kelvin. Y Y acá el otro 400 Kelvin. 400 Kelvin. 400 grados Kelvin. Muy bien. Entonces, la ecuación de Carnot, ¿qué nos dice? Dice que esta máquina térmica tiene un rendimiento. Tiene un rendimiento. Para calcular el rendimiento de esta máquina se calcula de dos maneras. Esto sería, el rendimiento es igual, ¿no? Al trabajo efectuado por la máquina, ¿no? El trabajo efectuado por la máquina dividido entre el calor que se le va a entregar, o sea, el K. Y esto a la vez es igual que la otra forma de calcular rendimiento, restando la unidad menos, ¿no? Las temperaturas, o sea, temperatura baja sobre la temperatura alta. Esa es la ecuación de Carnot que
indica el rendimiento. Ahora sí, vamos a ver. El W, ¿qué cosa representa? El trabajo. El trabajo. Y eso es lo que nos piden, ¿no? La cantidad de trabajo, eso es lo que nos piden. Entonces, trabajo es igual sobre Q. ¿Cuánto sería Q? El, Ya está. el QA. 6 por 10 a la 4 calorías. 6 por 10 a la 4 calorías. Ahí lo dejamos. Igual, 1 menos la temperatura baja. ¿Cuál es la temperatura baja? 400 Kelvin. 400 Kelvin. 400 Kelvin menos, perdón, sobre la temperatura alta. ¿Cuál es la temperatura alta? 500, ¿no? 500. 500 grados Kelvin. Ya, chicos, ahí solamente es matemático. Todo es matemático. A ver, ¿cuánto sale el trabajo? A ver, calculen. 6 quintos por 10 a la 4. 6 quintos por 10 a la 4, ¿no? A la 4. A ver, esto hay que reducirlo. ¿Cuánto sale? Sale 12.000. 12.000, ¿no? ¿Sí? 12.000 calorías. Pero acá nos están diciendo la cantidad de trabajo en 10 al cubo. O sea, quiere decir que acá le quito el cubo. Esto sería 10 al cubo, ¿estamos? ¿Sí? Por 12. Este es el trabajo. Entonces sería 12 por 10 al cubo. Como nos piden al cubo, entonces nuestra respuesta en sí es 12. 12. ¿Estamos? ¿Hay clave? Sí. Sería la A. Y eso sería todo, chicos. A ver ahí. Bien. Hay una captura. Me avisan. Lo que pasa es que este tema le tuve que explicar un poquito más extendido, porque a ningún grado hasta el momento no he enseñado termodinámica. No, esta es termodinámica. ¿Quedó claro? A ver, por ahí, Alessandrea, ¿quedó claro? Sí, todo claro, profesor. A ver, los hermanitos Tuestas, ¿quedó claro? Sí, profe, todo claro. Ya, uy, está bien bajo el internet. Cuídalo, cuídalo. Xiomara, ¿está claro? A ver, por acá me contestan, ya. Bueno, seguimos. A ver, ¿qué más sigue? Física 3, lentes. Hoy tampoco, no, tampoco no les, es que no, esto no abarca el libro. Bueno, dos lentes A y B convergentes iguales de distancia focal 10 centímetros se colocan separados a una distancia X.
Un objeto se coloca a 15 centímetros del lado del lente A. Ver figura. Si la imagen final se forma a la misma distancia de la del lente B, calcule X en centímetros. Ya. Bueno, primero voy a hacer un realce. Cuando nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, acá tenemos un niño, vamos a suponer, por acá hay un niño. Ya, y se encuentra enfrente de estos tipos de espejos, que es aproximadamente así, ¿no? Así nomás, para no hacerlo igual como está en la figura. ¿Ya, chicos? Ahí está. Entonces aquí vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de una distancia dB o DO. ¿Qué significa DO? Distancia del observador. ¿Estamos? Porque acá está el observador, pues. Acá no está nuestro observador. ¿Ya? Entonces, esta sería la distancia del observador, que está desde el punto donde se ubica hasta el lente. Pero hace de que la reflexión se vaya para un extremo. Y vamos a considerar la imagen, ¿no? Acá se va a producir una imagen que puede ser directa o puede ser invertida. Eso es por el tipo de lentes. Ya cuando llegamos en este tema, ya ahí le voy a explicar más claramente cómo se distribuye la imagen del objeto, ¿no? Entonces, a esto le vamos a llamar la imagen, ¿no? Acá se produce la imagen del objeto, del observador, perdón, del observador. Y a esto le vamos a llamar y distancia de la imagen, ¿ya? De la imagen formado. Entonces, esto teóricamente se va a traducir a una ecuación que dice que la inversa de la distancia del observador al lente más la inversa de la distancia respecto al lente a la imagen formada, esto va a ser igual a la inversa de la distancia focal, ¿no? La distancia focal. No sé si ustedes en matemática habrán visto los gráficos para elipses, ¿no? Por ejemplo, tenemos una elipse y por acá hay un foco. ¿Qué cosa es el foco? El foco es el lugar geométrico en el cual la distancia de cualquier punto de la figura formada con respecto a un punto arbitrario es siempre constante, es siempre igual. A este punto se le llama punto focal. ¿Sí, chicos? Entonces el punto focal está determinado aplicando a nuestro lente por esta ecuación. ¿Sí, chicos? Por esta ecuación. Bueno, nos quedan segundos. Esto ya vamos a resolver el problema en el siguiente bloque. ¿Ya, chicos? Entren puntual. Dentro de 10 minutos nos estamos viendo.